Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, los va a dejar con el corazón latiendo fuerte. Hoy vamos a hablar de amor, de pasión, de secretos y de una conexión que traspasa la pantalla. Exacto, estoy hablando de Ali Ergun y Esla Turkolu, la pareja estrella de ese drama turco que nos tiene a todos enganchados, Esla. Pero no nos vamos a quedar solo en la trama de la serie, porque hoy vamos a descubrir algo más, el romance secreto, la magia fuera de la pantalla, y las fotos que nos cuentan una historia completamente diferente. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de revelaciones, de emociones y de imágenes que les van a robar el aliento. Así que antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. ¿Listos? Empecemos. Todo comenzó como suele suceder en el mundo del espectáculo, con el encuentro en el set de filmación. Ali Ergun, un actor consagrado interpretando al poderoso un patriarca con una presencia imponente y llena de matices, y Esla Turkolu, una joven actriz en ascenso en el papel de la valiente Esla, una mujer con una fuerza interior inquebrantable. Crearon una química en la pantalla que era innegable. La serie, un drama cautivador ambientado en el sureste de Turquía, nos sumergió en un mundo de tradiciones, conflictos familiares y, por supuesto, amor prohibido. Pero, ¿qué pasó detrás de las cámaras? Existía algo más que la relación padre-hija que veíamos en la serie, una relación llena de tensiones, secretos y, en última instancia, un profundo afecto. La respuesta, mis amigos, es más compleja y fascinante de lo que podríamos imaginar. Durante años hemos visto en los medios de comunicación y, especialmente entre los ávidos fans de Esla, un sinfín de rumores sobre la relación de estos dos actores. La diferencia de edad, la dinámica en la serie y la intensidad de sus interpretaciones alimentaron las especulaciones. Muchos han teorizado sobre una posible conexión romántica fuera de la pantalla, alimentados por la evidente complicidad y cariño que se profesaban, tanto en eventos públicos como en entrevistas. Y es que, ¿quién puede negar la magia que emanaban cuando estaban juntos? Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a una conexión especial, una cercanía que trascendía lo puramente profesional. La pantalla era testigo de un vínculo profundo, una conexión que resonaba con el público y lo mantenía enganchado a cada episodio. Pero, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde reside la evidencia que respalda estas especulaciones? Aquí es donde entran las fotos, esas pequeñas ventanas al alma, instantáneas que nos revelan mucho más de lo que podemos ver a simple vista. Hemos recopilado una serie de imágenes que, sin lugar a dudas, nos ofrecen una perspectiva distinta, un ángulo diferente sobre la relación entre Ali y Esla. Fotos en eventos, desde estrenos de la serie hasta galas benéficas, donde se les ve compartiendo momentos de risas y complicidad, con una cercanía que va más allá de lo profesional. Imágenes capturadas en momentos casuales, fuera del set, en ocasiones captadas por la prensa o incluso por fans afortunados que pudieron capturar un instante de su tiempo juntos. Estas fotos revelan una naturalidad y una conexión que sugiere algo más que amistad, una familiaridad que denota confianza y afecto. Y por supuesto, fotografías compartidas en redes sociales, aunque escasas, donde los mensajes y los comentarios entre ellos dejaban entrever una conexión más profunda, un cariño que iba más allá de las felicitaciones profesionales. Analicemos algunas de estas fotos con detenimiento, adentrémonos en el significado que se esconde tras cada imagen. En una de ellas los vemos abrazados, sonriendo radiantes a la cámara, posiblemente en la alfombra roja de un evento. Sus miradas se cruzan y se percibe una calidez y una ternura que difícilmente se pueden fingir. Hay una conexión visual, una comunicación no verbal que sugiere una intimidad y un afecto genuino. En otra los vemos caminando juntos, tomados de la mano, con una sonrisa que delata la felicidad que sienten al estar juntos, posiblemente disfrutando de un paseo o de un evento informal. La forma en que se entrelazan sus manos habla de una confianza y una cercanía que no se improvisa. Y en otra más, se observa cómo se miran con afecto durante una pausa en el rodaje, un pequeño gesto que puede decir más que 1000 palabras, una mirada cómplice, un intercambio de sonrisas que revelan una complicidad que solo se forja con el tiempo y la confianza. En cada imagen se aprecia una conexión especial, una energía que traspasa la pantalla y nos hace creer en la magia del amor, o al menos, en una amistad muy profunda y significativa.
Es importante mencionar, y es crucial para entender la situación, que tanto Halil como Esla siempre han mantenido su vida personal en privado, protegiendo su intimidad y evitando confirmar o desmentir los rumores. Ambos son profesionales y han sabido mantener la discreción necesaria para proteger su vida personal de la vorágine mediática. No obstante, la ausencia de declaraciones directas solo ha avivado la especulación. Sin embargo, estas fotos, sumadas a las declaraciones de algunos compañeros de trabajo y a las especulaciones de la prensa, nos invitan a reflexionar, a analizar, a construir nuestras propias conclusiones. ¿Fueron simplemente amigos, compañeros de trabajo que desarrollaron una profunda amistad? ¿O existió algo más, una relación romántica que se mantuvo en secreto, o al menos alejada del ojo público? La verdad probablemente solo la conocen ellos, solo aquellos que compartieron esos momentos, esas miradas, esas risas. Pero lo que sí podemos asegurar es que independientemente de la naturaleza de su relación, la conexión entre Halil y Esla es innegable y ha dejado una huella imborrable en el corazón de todos los fans de Esla, una huella que se traduce en la magia de la serie. Además de las fotos y los rumores, hay que destacar la forma en que estos dos actores se complementaron en la serie. La química que lograron en la pantalla fue fundamental para el éxito de Esla. La serie, un drama turco que aborda temas complejos y relevantes, no podría haber sido lo mismo sin la intensidad de sus interpretaciones. La relación entre el poderoso y la valiente Esla, llena de conflictos, desafíos y finalmente un gran cariño, es uno de los puntos fuertes de la historia. La dinámica entre ambos personajes, marcada por el choque de culturas, las tradiciones ancestrales y la lucha por la libertad, cautivó a la audiencia. Halil Ergün, con su interpretación magistral y su profundidad actoral, logró darle a su personaje una complejidad y una humanidad que cautivó a la audiencia. Sua no era simplemente un villano, sino un hombre con sus propias motivaciones, sus propias creencias y sus propios demonios. Esla Turkoglu, por su parte, supo transmitir la fuerza, la valentía y la vulnerabilidad de su personaje, conquistando el corazón de todos los espectadores. Esla, con su espíritu indomable, se convirtió en un símbolo de la lucha de la mujer contra las tradiciones opresivas. Juntos crearon una dinámica perfecta, una relación que, sin importar lo que ocurriera fuera de la pantalla, nos hizo creer en el poder del amor, en el perdón y en la importancia de la conexión humana, incluso entre aquellos que parecen destinados a ser enemigos. Y hablando de conexión, no podemos olvidar el impacto que tuvo Esla en la cultura turca y en el resto del mundo. La serie abordó temas importantes como las tradiciones, el honor, la familia y el papel de la mujer en la sociedad, temas que siguen siendo relevantes hoy en día. A través de sus personajes y sus historias, Esla nos hizo reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las relaciones que nos unen, sobre los lazos familiares, las diferencias culturales y las luchas internas. La serie no solo entretuvo, sino que también educó y sensibilizó a la audiencia. Y por supuesto, la belleza de los paisajes turcos, la riqueza de su cultura, la música, la gastronomía y la vestimenta tradicional fueron un atractivo adicional para los espectadores de todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno, trascendiendo fronteras y conquistando corazones en diferentes países. Los nombres de Halil y Esla se hicieron famosos en todos los rincones del planeta, y su trabajo en la serie les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Esla demostró el poder de las series turcas para conectar con el público global y para generar un impacto cultural significativo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, hemos visto fotos, analizado rumores y recordado la magia que emanaban Halil Ergün y Esla Turkoglu en Esla. La verdad sobre su relación fuera de la pantalla, la naturaleza exacta de su vínculo, puede que nunca la sepamos con certeza. Como espectadores, solo podemos especular, analizar y, sobre todo, admirar. Pero lo que sí podemos afirmar es que su conexión fue especial, que su química fue innegable y que su trabajo en la serie nos regaló momentos inolvidables. La historia de Halil y Esla es un ejemplo de cómo el arte, el trabajo en equipo y, tal vez, el amor y la amistad, pueden trascender la pantalla y dejar una huella imborrable en nuestros corazones. Una huella que nos recuerda la belleza de la conexión humana y el poder de las historias bien contadas. La serie sigue siendo relevante y su impacto perdura en la memoria de sus fans, que continúan discutiendo, analizando y celebrando la magia de Esla. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Halil y Esla, y por compartir conmigo su pasión por las series turcas.
Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Cuál es su escena favorita de Esla? ¿Qué es lo que más les conmovió de la serie? ¿Qué impacto tuvo en ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan, qué sienten, qué recordaron al ver el vídeo. Sus opiniones son importantes y me ayudan a mejorar y a crear contenido que les guste. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, con otros amantes de las series turcas, y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Adiós.